Bueno, cuento un poquito cómo se inscribe, en qué marco está este trabajo. Un trabajo que hicimos con un grupo de investigación, eh, eh, bastante vasto, de 10 personas, digamos, que coordinamos con un colega, Darío Brenman, hace ya bastantes años. Y básicamente está bien, sí. La investigación que nosotros nos planteamos tenía que ver con, bueno, una duda, una curiosidad, una mirada, digamos, que no es, siempre uno cuando se pregunta, plantea problemas, surge como de ciertas dudas o ciertas hipótesis previas, ¿no? ¿Se ve? Y tenía que ver con que, bueno, este famoso, primero la primera pregunta que teníamos era, bueno, el famoso se sabía, cuánto no se sabía, cuánto estaba un lector promedio, un lector de diarios argentinos, podía saber de lo que estaba sucediendo en Alemania, ¿no? Alemania y luego los países ocupados, ¿no? De todo el proceso nacionalsocialista desde sus inicios hasta el exterminio final, ¿no? ¿Cuánto podía estar informado un lector promedio? Y esa sería como la primera variable que tomamos, que sería información, y luego el posicionamiento que fueron tomando los diarios, ya sea explícito como implícito. Tomamos un corpus de 6 diarios, que son 4 de la Ciudad de Buenos Aires y 2 del interior del país. De la Ciudad de Buenos Aires tomamos el diario La Razón, La Nación, La Prensa y Crítica. Y del interior del país tomamos La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza. Sin intenciones de representatividad, digamos, como sintomáticos, por llamar así. Entonces, bueno, la pregunta fundante de esto fue, bueno, ¿cuánto se sabía y cuánto no se sabía, ¿no? ¿Cuánto un lector podía estar informado? Y para esto hay que hacer unas consideraciones previas que considero fundamental. Y es que es muy relativo, es muy, digamos, arbitrario poder sacar conclusiones totalizadoras sobre que infieran que porque estén los diarios o estén determinados diarios publicados, una población en su totalidad podría tener una información precisa sobre el tema. Es decir, si uno hace un registro sistemático, diario, de 6 diarios, de todos los días, del año 33 al 45, y de pronto encuentra que había un artículo sobre la quema de libros, por dar un ejemplo, o un determinado artículo sobre el boicot a los comercios, o diferentes cuestiones que nosotros, ya estoy adelantando un poquito, fuimos encontrando que el proceso nacionalsocialista efectivamente fue informado por los diarios argentinos, cada uno de los pasos fue informado por los diarios argentinos. Inferir automáticamente que esto implicaba un conocimiento público de la población total o de una buena parte de la población estaba informado efectivamente del tema, es una inferencia, digamos, inexacta, ¿no? Casi un anacronismo. Sin embargo, sí uno puede decir que estaba dentro del conocimiento público. Eso quiere decir que el porcentaje de la población, básicamente lectora de diarios o de 1 o 2 diarios, podía estar informado. Obviamente que las élites dirigentes también, todo aquel que formaba parte de algún circuito mínimamente informado también. Pero bueno, hay que considerar que también las tasas de analfabetismo, digamos, y de lectura, de posibilidad de leer, también eran relativamente bajas todavía. Como medio de comunicación, todavía era, digamos, la impronta de la radio todavía era central, mucho, con un alcance muchísimo mayor que los medios gráficos, lo cual sirve para tamizar también el alcance de ciertas hipótesis o ciertas cuestiones que uno está a veces tentado a dar, ¿cierto? Lo que yo voy a tratar de mostrar es un poco,
algo digamos, son más o menos 15.000 imágenes que tenemos. Habitualmente es un seminario de 4 meses. Yo voy a tratar en 20 minutos de dar algunas pequeñas pinceladas, digamos, que seguramente van a ser medias a lo mejor desorganizadas, pero trataré de que sea lo más posible, de algo de lo que es la información y el posicionamiento que fueron tomando distintos diarios, ¿no? Yo ahí tomé 10 ítems, ¿no? Que son como hitos o categorías de análisis que me permiten, digamos, organizar algo del proceso, ¿no? Que serían las primeras persecuciones, el boicot a los comercios judíos de abril del 33, la quema de libros, los campos de concentración, las leyes de Nuremberg, la arianización y posterior Noche de los Cristales, y luego hay otros aspectos que tienen que ver no con esta periodización, sino el tema de la penetración nazi en el país, los levantamientos de los guetos, las deportaciones y el exterminio. Bueno, como ustedes saben, las primeras persecuciones digamos, básicamente fueron a los socialistas y a los comunistas. Hay bastante información en los distintos diarios que tienen que ver justamente con las primeras persecuciones, ¿no? En algunos casos, como es el diario Crítica, por ejemplo, de manera mucho más latente y fuerte, porque bueno, diario Crítica en particular fue un diario fuertemente antinazi, como seguramente ustedes saben, con un carácter muy fuertemente sensacionalista. En realidad te combinaba ciertos aspectos de lo que sería el periodismo sensacionalista con un periodismo cultural, ¿no? Es una combinación que a lo mejor hoy nos resultaría relativamente extraña, pero que en su momento lo era así. De hecho, estaba, por ejemplo, el suplemento multicolor de los sábados, que escribían, por ejemplo, Jorge Luis Borges o Roberto Bardo o tantos otros, y a su vez tenía carácter anticipatorio en muchas de las informaciones. Esto hacía que en muchos casos, hoy hablaban de los fake news y demás, se adelantó a cuestiones fundamentales que fueron pasando antes, en este carácter de siempre estar antes de la noticia y poder tomar versiones y publicar versiones no suficientemente chequeadas, ¿no? Pero que eso le permitió también adelantar cosas, ¿no? Así como también, como se dice en la jerga periodística, comprarme pescado podrido, ¿no? En la jerga periodística se dice así cuando uno toma versiones y no las chequea y termina publicando lo que hoy se llama de forma de moda fake news. Acá, por ejemplo, Crítica, claramente ven cómo es el que pone la tapa principal, ¿no?, del diario, el tema de arresta a todos los diputados comunistas. Y esta es la voz del interior también. De hecho sale así, para comprimirlo un poco y no voy a llegar con todo. Voy adelantando también que justamente La Voz del Interior es el otro gran diario opositor al nazismo desde su comienzo, ¿no?, de Córdoba, de estos que tomamos. Acá, ¿no? Acá estamos. Bueno, el boicot, como ven, también aparece, digamos, ¿no? Fíjense, en este caso el entrecomillado del boicot no es porque se desprenda, porque en el periodismo hay un análisis cuando uno pone entrecomillado es porque se está desprendiendo. En este caso era por el uso de la palabra en inglés, ¿no?, que se ponían así. Este tema, acá ven, por ejemplo, La Voz del Interior también, ¿no?, da cuenta del boicot a los comercios judíos. La quema de libros también es relativamente informada.
por los diarios, y también todo el proceso por el cual se fue paulatinamente excluyendo a los judíos del ejercicio de distintas profesiones liberales, y maestros, abogados, etcétera, etcétera, médicos, ¿no? Que exclusiones que, como ustedes saben muy bien, luego fueron sistematizadas en las llamadas leyes de Nuremberg, en el 35. Pero eran primero todos elementos así. Acá está, por ejemplo, crítica, dando el ejemplo de los médicos, ¿no? ¿Se están viendo más o menos las fotografías? ¿Sí? Bueno. Los campos de concentración, fíjense acá, por ejemplo esta foto muestra el campo de concentración situado en la localidad polaca, donde los soldados nazis custodian a millares de prisioneros polacos que perdieron su libertad defendiéndose contra el doble golpe de los nazis y bolcheviques. Se anuncia que el número de prisioneros polacos en manos de los germanos se eleva a más de 500.000. Esto estamos hablando, ya están informándose, desde el año 35, 36 ya aparecen todas las informaciones sobre los campos de concentración. Acá es muy interesante, porque acá hasta hace una descripción bastante clara, ¿no? Explícita de cómo eran los campos. Dice: las fotografías tomadas recientemente muestran las torres de guardia con sus ametralladoras y los reclusos con las cabezas afeitadas. Aparecen también en las ilustraciones guardias nazis conformados de negro y prisioneros que se adiestran en ejercicios militares. El artículo manifiesta que la planta del campo de concentración es de forma rectangular y está rodeada en todo su perímetro por un espacio de varios metros de ancho. La parte interna de este espacio exhibe fuertes alambrados de púa y en la parte externa se levanta una pared de cemento coronada por una doble línea de alambres de púa suspendidos. Y así sigue describiendo muy claramente todas las características del campo de concentración. Vuelvo a repetir, este es un artículo relativamente chico de un diario, de uno de los 6 diarios, lo cual, vuelvo a decir, no quiere decir que todo el mundo sepa por esto automáticamente tenga que saber que es su existencia, pero sí que estaba ya en conocimiento público de la sociedad informada, digamos, ¿no? Las leyes de Nuremberg fueron muy poco informadas, básicamente porque las leyes de Nuremberg, ahí está, inicia la convención de los nazis, básicamente porque entiendo que, un poco acá los historiadores seguramente me van a ayudar, entiendo que tuvieron una importancia retrospectiva, posterior, y no tanto en el momento que estaba sucediendo, es decir, luego, después empezó a verse o a entenderse la importancia de la ley de Nuremberg, que sistematizó una serie de medidas anteriores. Y ahora vamos llegando un poquito al pogrom que nos toca, ¿no? Que previamente estuvo antecedido, como bien dijeron ayer en una de las ponencias, todo el mes del 38 fue un salto cualitativo fundamental en las políticas de persecución. Y bueno, todo lo que fue el proceso previo, que incluyó lo que se llamó la arianización, es decir, la expropiación de las propiedades de los judíos, básicamente en los meses de mayo, junio, julio y agosto, ¿no? Esto fue bastante reflejado también por esto, ¿no? Esto es La Voz del Interior, una persecución sin precedentes se lleva a cabo en Alemania contra elementos judíos. Cobra gran intensidad en la capital de Alemania la campaña contra los judíos. Ahí se comenta el tema de las propiedades, ¿no? Todo esto previo a la Noche de los Cristales Rotos. Bueno, acá en las antiguas colonias alemanas de África darían asilo a los judíos que huyen del Reich, dice La Voz del Interior. Aparecen todas estas versiones, digamos, que luego no se van cumpliendo, pero son en parte recogidas por la prensa. Y acá, bueno, aparece lo que es la multa, ¿no?, que le aplicaron los alemanes a los judíos, justamente porque,
como rompieron mucho las vidrieras y demás, se le aplicó una multa por los perjuicios causados. Acá me dicen que tengo 5 minutos. Bueno, terribles pogroms nazis en el Reich, también. Voy a dejar afuera lo que es la penetración nazi en el país. Hubo mucho trabajo de investigación y mucha información a partir de lo informado sobre todo por el descubrimiento de la Comisión Investigadora de Actividades Argentina del Congreso, que fue relevando un poco todas las diferentes acciones, ya sea dentro del Frente del Trabajo alemán, las escuelas nazis, las 203 escuelas nazis que estaban, digamos, bajo la égida de la Gestaltung, como se llamaba, o la política de sincronización de los alemanes. Pero no voy a meterme en esto porque aparte ya se habló, hubo bastante trabajo ya en paneles previos sobre el tema y no voy a dar tiempo para entrar. Los levantamientos en los guetos también, digamos, el levantamiento del gueto de Varsovia y demás, aparece también en la prensa. Espantosa matanza de judíos en Varsovia, esta vez cuando finalmente se rindieron, o bueno, los asesinaron a los últimos del gueto. Hubo lucha en el gueto de Varsovia entre hebreos y nazis. Y también se ven las deportaciones. Obviamente que de manera fragmentaria, ¿no? Van apareciendo acá, allá. Fíjense en esta que dice pasatiempo predilecto de la Gestapo. Otra vez la cruel e impecable policía secreta nazi, la Gestapo, se echa sobre sí misma mucha tarea. Esta vez es en Varsovia y otras ciudades polacas, y como es de esperar, la forma principal de su ocupación era de limpiar los judíos, la ciudad de judíos. Esta fotografía muestra, etcétera, etcétera. Y finalmente el tema del exterminio, que también está siendo informada fragmentariamente. Esta es una etapa que a mí me parece interesante mostrar, porque es del 31 de marzo de 1933. Y el título de 33, no me equivoqué. Y dice crítica, quieren aniquilar a los judíos. Lo cual no quiere decir que ella estuviera, digamos, que estuviera, todos sabemos, los que más o menos hemos leído algo de esto, sabemos que fue un proceso gradual de acumulación y de una suma de decisiones que se fueron tomando, pero sí que en cierto imaginario público, popular, y sobre todo teniendo en cuenta crítica, que como dije antes, tenía esta postura anticipatoria o de, digamos, apareció esto que a nosotros nos llamó muchísimo la atención. Y este es el último, ya cuando aparece, cuando en 1945 efectivamente se informa este número de 6 millones de judíos, explicando, bueno, un poco ya con toda la información. Me queda lo que es el posicionamiento, ya no voy a tener mucho tiempo, voy a solamente decir un par de cositas nomás de lo que es el posicionamiento de los diarios. Crítica, ya creo que he dicho más o menos todo, bueno, o al menos algo. Hago un paneo muy rápido para que vean así a vuelo de pájaro. La dictadura del Chaplin alemán, el nuevo fanático, azarosa fuera de vida, este hombre que llega al poder, la obcecación regresiva. Crítica le llamaba el pintor de paredes a Hitler porque había sido un artista frustrado, o el bello Adolfo también lo llamaba. Era, digamos, con el sarcasmo de crítica, digamos, era la manera en que representaba, ¿no? El otro diario que no quiero dejar de mencionar en esto es La Razón. La Razón tuvo una política favorable al nazismo, claramente. Las hipótesis principales dicen que tiene que ver con una política comercial, digamos. Peralta Ramos en algún momento lo dijo algo así como Dios me ha hecho un gran favor poniéndome un cuchillo sobre la espalda o algo así. Era una política sistemática, digamos, pero que, como ustedes ven, tenía ribetes, incluso, yo diría, no diría escandalosos, pero este es un saludo de Hitler
a la audiencia de Argentina y de La Razón, directamente un autógrafo, digamos, ¿no?, de Hitler. Que nosotros vimos que había, por un lado, estaba en un suplemento especial de Alemania, de la nueva Alemania que hubo, y también había otros suplementos de Italia, entonces dijimos, bueno, evidentemente es como una política de tercerización que debían tener, bueno, pero este mismo autógrafo apareció luego en las páginas principales, no solamente en ese suplemento, con lo cual nos llevó a pensar que no se trataba simplemente de una concesión, por llamar así. La Razón es que reprimirán con rigor a los extremistas en Alemania. Acá ustedes se preguntarán quiénes son los extremistas, ¿no? Bueno, los extremistas eran los comunistas, los socialistas y demás, ¿no? Me queda un minuto, según me dice Jonathan. Entonces, solamente para decir, la voz del interior, ya dije su postura, no voy a dar más ejemplos. Me parece importante mostrar lo que es La Nación. La Nación, este es el título de La Nación, el día que asume Hitler. Desde la caída del imperio no ha tenido acaso Alemania un instante de tanón de expectativa. Digamos, La Nación tuvo una cierta expectativa respecto del nazismo, que luego, ya unos meses después, obviamente cambió postura y denunció y tuvo corresponsales y demás, pero que, digamos, estas primeras impresiones de La Nación también tenían que ver, lógicamente, pensemos que en el año 33 la Revolución Rusa había pasado hace relativamente muy poco, hace 15 años, digamos, o 17 años, 16, ¿no? Y bueno, y había en la crisis del 30, el capitalismo, digamos, el capitalismo en su versión financiera estaba, digamos, con la crisis del 30, se peligraba la posibilidad, como una barrera de contención al comunismo. El nazismo era visto entonces como una posibilidad, sobre todo el Diario de la Nación, representante, digamos, de sectores aristocráticos. Y con esto, bueno, el resto de los diarios... Los Andes de Mendoza también tuvo una postura muy celebratoria en el primer año, bastante complaciente con el nazismo, y a partir del incremento de las políticas persecutorias empezó también a equilibrarse.